¿Qué pasaría si el momento más decisivo de toda la historia humana no fuera una guerra, ni una invención, ni una profecía futura, sino una simple decisión tomada en silencio, en un jardín perfecto, donde todo parecía estar bien? Hay relatos que no solo cuentan lo que ocurrió, sino que revelan por qué el mundo es como es hoy y hacia dónde se dirige. Esta historia no pertenece al pasado, aunque ocurrió al inicio de todo. Es una advertencia, un espejo y una señal, porque lo que comenzó en el Edén no terminó ahí. Sigue desarrollándose y sus consecuencias aún se manifiestan en cada rincón de nuestra vida. En el principio, cuando todo era armonía, cuando no existía el dolor, ni la muerte, ni la confusión, el ser humano caminaba en perfecta comunión con Dios. No había miedo, no había culpa, no había vergüenza. Todo era claridad, propósito y paz. El jardín del Edén no era solo un lugar físico, era una dimensión de plenitud donde el hombre no tenía dudas sobre quién era ni para qué existía. Adán y Eva no eran simplemente los primeros humanos, representaban el diseño original, la intención pura del Creador. Tenían autoridad, tenían libertad y sobre todo tenían una relación directa con Dios, pero en medio de esta perfección había una condición, una sola, una instrucción clara: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí es donde comienza todo. Porque el problema nunca fue el fruto, fue la decisión. Fue el momento en que la voz externa empezó a tener más peso que la voz de Dios. La serpiente no llegó con violencia ni con imposición. Llegó con preguntas, con dudas disfrazadas de curiosidad, con una estrategia que sigue vigente hasta hoy: sembrar incertidumbre en lo que Dios ha dicho. ¿Con qué Dios les ha dicho? Esa pregunta aparentemente inocente contenía una bomba espiritual, porque no negaba directamente la verdad, la distorsionaba, y cuando Eva respondió, ya el terreno estaba preparado. La conversación había comenzado y con ella el riesgo. La serpiente no es solo cuestión del mandato, sino que atacó la intención de Dios. Le hizo creer a Eva que había algo que se le estaba ocultando, que Dios no quería que alcanzara un nivel superior, que había más y que Dios estaba limitándola. Y ese presentimiento sigue siendo una de las señales más claras de los tiempos finales. La idea de que el ser humano puede elevarse por encima de Dios, de que puede redefinir la verdad, de que puede decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, no comenzó en una sociedad moderna, comenzó en el Edén. Eva vio el fruto, lo observó con otros ojos. Ya no era solo un fruto prohibido, era deseable, era atractivo, era, en apariencia, una oportunidad de crecimiento. Y lo tomó. Ese instante no fue solo un acto de desobediencia, fue el momento en que la humanidad eligió independencia en lugar de obediencia, conocimiento en lugar de confianza y control en lugar de fe. Adán, que estaba con ella, también participó. No hubo resistencia. No hubo intervención, hubo silencio. Y ese silencio también habla, porque muchas veces el mal avanza no solo por acción, sino por omisión. Y entonces, todo cambió. Lo primero que se rompió no fue el entorno, fue la percepción. Sus ojos fueron abiertos, pero no como pensaban. No alcanzaron una divinidad superior. Descubrieron su desnudez. La vergüenza apareció por primera vez. La inocencia desapareció, y con ella, la comunión. El hombre que caminaba con Dios ahora se escondía. La voz que antes era motivo de gozo ahora generaba temor, y esa reacción sigue repitiéndose hoy. Cuando el ser humano se aleja de Dios, no corre hacia Él, se oculta. Dios pregunta: ¿dónde estás? No porque no supiera, sino porque el hombre había perdido su lugar. Adán responde con miedo, se justifica, señala a Eva. Eva señala a la serpiente. Nadie asume responsabilidad. Y en ese intercambio vemos otro reflejo de los tiempos actuales: la incapacidad de reconocer el error y la tendencia a culpar a otros. Pero las consecuencias no se detienen ahí. La tierra es afectada. El dolor entra en la experiencia humana. El trabajo se vuelve esfuerzo.
la relación entre el hombre y la mujer se fractura y finalmente la muerte se convierte en una realidad inevitable. Todo por una decisión. Pero dentro de ese mismo momento oscuro hay una luz que muchos pasan por alto. Dios no destruye al ser humano, no lo elimina, no lo abandona sin esperanza. Al contrario, pronuncia una promesa, una profecía. Habla de una descendencia que aplastará la cabeza de la serpiente. Ahí en medio del juicio nace la primera señal de redención. Y esta promesa no es solo un evento futuro, es una línea que conecta toda la historia bíblica hasta el cumplimiento final. Porque el Edén no solo explica el origen del pecado, revela el inicio de una batalla que continúa hasta el fin de los tiempos. Hoy, siglos después, el escenario ha cambiado, pero la esencia sigue siendo la misma. La voz que cuestiona a Dios sigue activa, la tentación de redefinir la verdad sigue presente, el deseo de tomar decisiones sin considerar a Dios sigue creciendo, y esto no es casualidad. Las señales proféticas indican que en los últimos tiempos el ser humano buscará ser su propio Dios. Se exaltará el conocimiento, la autosuficiencia, la independencia absoluta. Se llamará bueno a lo malo y malo a lo bueno, exactamente lo que comenzó en el Edén. Pero hay algo más profundo aún. El pecado no solo separó al hombre de Dios, también distorsionó su identidad. Desde ese momento, el ser humano ha intentado llenar un vacío que no entiende completamente. Busca propósito en lo material, en el poder, en el placer. Pero nada logra restaurar lo que se perdió en ese jardín. Y sin embargo, la historia no termina ahí. Porque así como hubo una caída, también hay un camino de regreso. Pero ese regreso no se logra repitiendo los mismos patrones del Edén. No se trata de tomar, se trata de rendirse, no se trata de alcanzar, se trata de confiar. La aplicación a la vida diaria es más directa de lo que parece. Cada día enfrentamos decisiones que, aunque parezcan pequeñas, tienen el mismo principio: escuchar a Dios o escuchar otras voces, confiar en su palabra o reinterpretarla según nuestra conveniencia. El Edén no es solo un evento pasado, es un escenario que se repite en cada elección. Cuando decides actuar fuera de lo que sabes que es correcto, estás repitiendo el patrón. Cuando justificas lo que sabes que no está bien, estás dialogando con la serpiente. Cuando eliges tu voluntad por encima de la de Dios, estás tomando el fruto. Pero también cuando reconoces tu error, cuando dejas de esconderte, cuando decides volver, estás rompiendo ese ciclo. Los tiempos finales no se entienden solo mirando hacia adelante, se entienden comprendiendo el principio, porque el mismo conflicto que comenzó en el Edén es el que definirá el final. Y la gran pregunta no es qué está pasando en el mundo, es qué está pasando dentro de ti. ¿A qué voz estás escuchando? Porque al final todo se reduce a eso, a una decisión. Si este mensaje resonó contigo, déjalo en los comentarios. Dale like para que llegue a más personas y suscríbete para seguir descubriendo verdades que pueden transformar tu vida. Comparte este video con alguien que lo necesite hoy, porque a veces una sola revelación puede marcar un antes y un después.